Estaba bien entendible todo, doctora. Qué bueno, me alegra mucho. O sea que no tienen alguna duda por ahí guardadita, anotada. No, de mi parte, yo sí entendí todo, estaba bien claro. Ok, me alegra mucho. Sí, lo que pasa es que es como una clase como muy básica. Yo siento que todo este tema que estamos viendo ahorita es más que todo como para hacer memoria de algunos temas que ustedes ya tocaron y como para ir agregando, digamos, algunas cositas adicionales, como por ejemplo todo lo que se ha enfocado a odontopediatría, ¿verdad? Que lo más probable es que no lo hagan en las otras clases. Juan Carlos, estás levantando la mano, dime. Sí, doctora, yo solo tengo una duda en cuestión de personal. Ajá, En la presentación usted mencionaba que cuando hay una caries inicial en un pacientito, bueno, en un niño, cuando ajá, muestra, pues, que la caries es blanca todavía, ajá. ahí, ¿qué se puede hacer para eliminar esa caries y que no continúe? Ah, bueno, ya eso es justamente lo que vamos a ver hoy. Entonces lo vamos a dejar como pendiente tu duda y cuando estemos en ese momento, si no te queda claro, me vuelves a preguntar, ¿te parece? Ok, doctora, muchísimas gracias. Listo, Juan Carlos. Sara. ¿Qué tal, doctora? Fíjese que, bueno, más que todo es como reafirmar un concepto. Sí, Entonces, la dentina reparativa siempre entonces la vamos a encontrar a nivel ya de la pulpa, ¿verdad? es Porque, correcto. Ajá. ok, Esta es ajá, la esa que, era. digamos que es como que una parte de la pulpa se Ujú. mineraliza, Ya, ¿verdad? sí, pues solo a ese nivel la vamos a encontrar entonces. Es Ok, correcto. Ujú. gracias. Muy bien. Doctora, Sí. es que fíjese que con lo que acaba de decir Juan Carlos, Ajá. yo entendí que en el video usted explicaba que cuando en este caso teníamos mancha blanca, pues había que verificar si estaba activa o inactiva, ¿verdad? Y dependiendo de eso, pues ya se procedía a un tratamiento, pero creo que usted también mencionaba la administración de flúor, ¿no? Muy bien, excelente. Sí. Es precisamente Fíjese, eh, doctora, que creo que se le está quedando trabado porque no se le entiende. Doctora, fíjese que se le está cortando. ya, es que me cambié de red ahorita. ¿Me escuchan mejor? Hoy sí, doctora. Ah, bueno, ahora sí. Sí, es que se me había conectado a la que no era, pero ya, bueno, mil disculpas por eso. El caso es que les estaba diciendo que justamente, ¿quién era que me dijo? María Alejandra, ¿verdad? Lo de la aplicación de flúor, antes. Sí, sí, doctora. Creo, ¿sí? Ah, bueno. Justamente ese es el tema que vamos a ver hoy, ¿sí? Les decía que hoy lo que vamos a ver es el método IGDAS de diagnóstico de caries, ¿verdad? Ya con anterioridad ustedes lo vieron en alguna otra materia, no sé específicamente en cuál, pero yo tengo entendido que ya lo vieron. Entonces, más que todo es como hacerles como un recordar de este método diagnóstico, porque de hecho en clínicas pues ni siquiera lo utilizan, digamos, creo yo, en el área de adultos no lo utilizan, pero cuando llegan a pediatría, yo podría decirles que el 100% de pediatras, odontopediatras, utilizamos citas para hacer nuestros diagnósticos, ¿verdad? Y de hecho es súper importante para nosotros porque dependiendo de la actividad, como bien decía María Alejandra y como yo se los decía en el video, va a depender mucho el plan de tratamiento que nosotros vamos a armar. Entonces, les voy a ir compartiendo de una vez mi pantalla
para que empecemos a ver esto y ya vamos a ver si nos queda claro al final o cuando estemos en el momento, en el tema ese, vamos a discutir un poquito al respecto, ¿sí? A mí me gustaría que esta clase, en esta clase ustedes participen sin pena, ¿sí? Primero yo les voy a recordar todo el método de ICTAS y después vamos a ir haciendo prácticas y sin pena yo quiero que participen para que yo esté segura que ustedes lo tienen claro, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a compartir ahorita la pantalla. Doctora, ¿va a grabar la clase? Yo no la estoy grabando. ¿Quieren que la grabe? Es que la vez pasada dijo que iba a estar grabando las clases, por eso pregunté. Que yo iba a estar grabando las clases. Ah, no, Sí. es que, no, lo que yo les dije la vez pasada era que yo les iba a hacer como que todas las clases iban a estar partidas en dos, ¿sí? En un momentito que va a ser sincrónico y otro asincrónico. Quiere decir que en el sincrónico voy a estar yo con ustedes todo el tiempo y el asincrónico van a ser clases pregrabadas, como las que ya les he dejado, como la de la clasificación de la caries. Ah, bueno. Pero si ustedes me quieren grabar, o sea, yo no tengo ningún inconveniente si quieren grabar. De todas formas, lo que sí es que en la plataforma yo a ustedes les voy a estar dejando disponibles todas las presentaciones, ¿verdad? Lo único malo es que todo lo que platicamos pues no aparece ahí, ¿verdad? Solo está la presentación. Entonces, de hecho, mejor vayan tomando notas de lo que platiquemos y no esté en la presentación, ¿verdad? Ustedes me van contando si les cambia la presentación. Denme un segundito. ¿Ven la presentación ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, solo déjenme poner en silencio mi teléfono porque si no después me distraen. Listo. Entonces, como les decía, entonces vamos a ver ahorita lo que hace referencia al método ICTAS que ya ustedes han manejado con anterioridad. Pues el método ICTAS fue, digamos, creado por un grupo de investigadores en Maryland, Estados Unidos, en el 2005. Es decir, que no es un método realmente viejo, digamos, ¿verdad? Sino que es un poquito reciente y su objetivo principal es desarrollar un método visual para la detección de la caries en una fase temprana, tan temprana como sea posible, ¿verdad? Es decir, lo que tanto les he venido resaltando en estas últimas clases, ¿verdad? La mancha blanca o la opacidad. Y que además nos permita detectar o identificar la gravedad, la extensión y el nivel de actividad de la caries, ¿verdad? Eso es lo más importante de ICTAS, que con un solo diagnóstico, con un número que ustedes den, ustedes van a saber qué tan grave es la caries, qué tan extensa es la caries, y con el segundo número ustedes van a dar la actividad o inactividad de esa caries. Y ya con solo esos números ustedes van a poder determinar con mucha facilidad su plan de tratamiento. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se conforma entonces. El método ICTAS tiene 7 categorías o pueden dar ustedes 7 diagnósticos, ¿sí? Es importante que ustedes tengan claro que son 7 diagnósticos, pero solo llega hasta el 6 porque se cuenta desde el 0. Entonces, 6 más y el 0 son 7 categorías o 7 diagnósticos. Entonces, para empezar, ¿sí les está corriendo la presentación? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, Doctora. excelente. Ok, entonces, para empezar, yo les pongo aquí un ejemplo para que podamos identificar cómo era el método, el diagnóstico ICTAS. El diagnóstico ICTAS siempre va a estar conformado por 2 números separados por un guión. El primer número es el que nos va a dar el diagnóstico de la caries en sí. Nos va a decir sí hay caries, ¿verdad? Sí hay caries y además es así de extensa y es así de severa, ¿verdad? Y el segundo número nos va a decir está activo o está inactivo. Por ejemplo,
si yo leo este 2.2, yo les puedo decir que es una caries en un estado inicial, que únicamente está extendido en el espesor del esmalte, que lo puedo detectar en un diente húmedo y además yo sé que está activo, ¿sí? Eso significa ese IGDAS 2.2. Y ya desde ahorita yo les puedo decir que en ese IGDAS 2.2, como es una lesión superficial que solamente está en esmalte, que además hay continuidad del tejido y que está activo, yo esa caries la trato solo con un sellante de fosas y fisuras, ¿sí? Ahí les estoy hablando estrictamente, quiere decir, de una mancha blanca, ¿ok? De una mancha blanca, digamos, en su segunda etapa. Ahorita les voy a hablar de esto de la manchita blanca de una vez, para que cuando lleguemos ahí ustedes lo tengan claro. Una mancha blanca, digamos que va a tener dos etapas. La verdadera etapa inicial de la caries es la mancha blanca que se puede diagnosticar solamente en un diente seco. Si se queda húmedo, es decir, tiene saliva el diente, ustedes podrían pasar por alto el diagnóstico de esa caries, puede pasar desapercibida la caries, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una desmineralización en el esmalte, pero apenas empieza la desmineralización. Es la caries verdaderamente inicial. Y la segunda etapa de la mancha blanca va a ser cuando ya hay tanta pérdida de minerales que ya no es necesario que el diente esté seco, sino que aún estando mojado ya se identifica esa mancha blanca. ¿Está claro? Doctora, Sí, doctora. tengo una duda, creo que no sé si no lo escuché bien. Cuando está por ejemplo, cuando estamos hablando de la actividad, ¿verdad? Mencionaba que 1 está inactiva y 2 activa. Sí, es que eso no se los he dicho todavía. Yo ahorita solo les di el ejemplo para que ustedes recuerden cómo está conformado el diagnóstico IGDAS, que siempre se va a conformar por 2 números. Eso es lo que yo quiero que ahorita tengan en mente. ¿Sí? Lo de la actividad todavía no se los había mencionado, pero ya te adelantaste tú. Así como lo dijiste, está correcto. Gracias. Sí, con gusto. Bueno, entonces nos vamos a ir a la primera categoría o el primer diagnóstico que podemos dar. Este es el único diagnóstico IGDAS que siempre va a estar conformado por un solo número, ¿sí? ¿Por qué? Porque significa que el diente está sano. Entonces, si yo doy un IGDAS 0, significa que mi diente está sano, hay ausencia de caries. Como hay ausencia de caries, yo no puedo decir, hay ausencia de caries, está activa. Obviamente no, ¿verdad? Entonces, por eso está conformado por un solo número, porque no hay caries, ¿sí? Nos vamos a la siguiente categoría y es el IGDAS 1. Esta es una lesión superficial y va a estar ubicada únicamente en el esmalte, ¿sí? Es una mancha blanca y es el primer estadio de la mancha blanca, el que yo les mencionaba, donde hay desmineralización, pero si yo no seco el diente, va a pasar desapercibido. Quiere decir que un IGDAS 1 solo puede ser visible y diagnosticado cuando yo seco mi diente. Si no seco el diente, no lo voy a identificar. ¿De acuerdo? Súper importante ahí, porque si nos vamos a la tercera categoría, perdón, aquí es donde ustedes se tienen que dar cuenta que ya es una mancha blanca, pero yo la puedo diagnosticar aún estando el diente húmedo. Es decir, en el IGDAS 2, la pérdida de minerales es mayor, ¿sí? Cabe resaltar que en IGDAS 1 e IGDAS 2 hay continuidad del tejido. Aquí era donde yo les decía que está prohibido, estrictamente prohibido el usar el explorador para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque esta superficie de esmalte tiene continuidad, pero está súper debilitada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de microporosidades, pero no de microcavidades, solo porosidades? Es una superficie porosa, el diente está poroso y debilitado. Si yo paso el explorador, lo más probable es que cometa iatrogenia y ahí yo microcavite mi esmalte, pero sea por iatrogenia, no por caries, ¿sí? Por eso no se utiliza un explorador para hacer diagnóstico, sino que se necesita la sonda HU que tanto les he pedido, pero que está agotada en todos lados. Yo creo que nadie la ha conseguido todavía, ¿verdad? Entonces, si ustedes no tienen, por ejemplo, su sonda HU, pueden utilizar, aunque sea una sonda periodontal, que también les puede servir, ¿sí? Entonces,
Nuestra tercera categoría o tercer diagnóstico, que es el IGDAS 2, va a ser una lesión que también es superficial y está limitada únicamente a esmalte también, ¿sí? Diferencia entre IGDAS 1 y 2, uno lo diagnostico en un diente seco y el otro lo diagnostico en un diente húmedo, ¿ok? Ambos continuidad del tejido. Luego nos vamos a la cuarta categoría o nuestro cuarto diagnóstico, que es el IGDAS 3. A partir de IGDAS 3 al 6 ya estamos en una lesión profunda, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lesión o la caries ya está extendida hasta dentina. Entonces, una vez toque dentina, nuestra lesión ya es profunda. Solamente cuando está en esmalte, la lesión es superficial, ¿sí? Aquí en el IGDAS 3 ustedes ya van a encontrar, ya no van a encontrar un tejido poroso, sino que van a encontrar una microcavidad, tal cual se ve en la imagen que ustedes tienen ahí y hay una linita marcándola, una flecha apuntándola, esa es una microcavidad. O incluso la que se encuentra en esa fosa central también es una microcavidad, ¿sí? Lo importante es que ustedes se den cuenta que esa microcavidad es menor a 0.5 de milímetro, o sea, medio milímetro. Si supera medio milímetro, ya no es un IGDAS 3, porque lo más probable entonces es que ya haya una exposición de dentina. Y en este caso, la microcavidad solo tiene esmalte visible, no dentina visible, ¿sí? Muy bien. Nos vamos al IGDAS 4, entonces, seguimos en una lesión profunda y aquí es importante, ya en IGDAS 3 nosotros sabemos que había una microcavidad. En IGDAS 4 puede haber o no puede haber una microcavidad. Lo que realmente nos va a ayudar a diagnosticar un IGDAS 4 es esa sombra subyacente al esmalte, ¿sí? Quiere decir que hay dentina afectada, que hay mucha dentina que ya está, digamos, desmineralizada e infectada incluso, pero el esmalte se encuentra intacto. Por ahí tiene que haber una microcavidad a partir de la cual las bacterias y los ácidos pudieron viajar a través de la dentina, pero no llegaron a destruir la superficie del esmalte. El daño en realidad está ocasionado en dentina, por eso se ve esa sombra subyacente. Digamos que esta es de esas caries características en las que muchos pacientes llegan y dicen, es que fíjese que yo fui donde un dentista y ese dentista me hizo un relleno inmenso. Era un hoyito en la muela. Yo tenía solo un hoyito y mira lo que me hizo una gran cosa. Obviamente, la señora no sabe qué tipo de caries pudo haber tenido. Hago la salvedad que pues no todas las historias son iguales, ¿verdad? Pero es lo que probablemente sucede en la mayoría de los casos cuando un paciente se queja que llegó con un hoyito, ¿verdad?, en la muela y le hicieron una gran resina o una gran amalgama. Lo más probable es que ahí existía un IGDAS 4, ¿sí? En resumen, para el diagnóstico de IGDAS 4, lo que yo tengo que visualizar es esa sombra subyacente. Ese círculo grandote que les puse encima de esta imagen es para que ustedes identifiquen en dónde está la sombra. Yo quiero saber si ustedes alcanzan a ver la sombra debajo del esmalte. Sí, doctora. Entonces, cuando es un IGDAS 4, sí es una caries relativamente grande. Sí, la mayoría de veces es una caries grande. Digamos que esto que ustedes ven aquí lo van a encontrar mucho en pediatría en lesiones interproximales, ¿sí? Porque muchas veces ya hay microcavidades en interproximal y la caries ya se extendió y ustedes ya la logran ver, ya la logran visualizar desde oclusal, ¿sí? Pero eso quiere decir que la lesión está realmente grande, es amplio. Cuando ustedes quiten todo eso de ahí, aquí lo que sucede es que recuérdense que cuando uno hace eliminación de dentina infectada, uno no puede dejar un esmalte sin soporte, ¿sí? Es decir, ustedes no pueden entrar y hacer como un socavado y solo hacer una microcavidad para hacer como un tipo de acceso. No, ustedes no pueden dejar esmalte sin soporte. Si ustedes dejan esmalte sin soporte y ponen resina abajo, ese esmalte se va a fracturar en algún momento. Entonces, por eso se vuelven cavidades tan grandes. Eso es lo que pasa, ¿sí? Entonces,
nos vamos a la sexta categoría o sexto diagnóstico, que va a ser IGDA 5. Obviamente seguimos en una lesión profunda. Aquí la diferencia es que ya tenemos una cavidad propiamente dicha, ¿verdad? Una cavidad súper amplia que va a sobrepasar el 0.5 milímetros que ya habíamos hablado de microcavidad en IGDAS 3, ¿sí? Pero no va a sobrepasar el 50% del total de la superficie del diente. ¿Está clara esa parte? Sí, doctora. No, doctora, ¿puede volver a explicar, por favor? Sí, yo lo vuelvo a explicar. En IGDAS 3 habíamos dicho que lo que hay es una microcavidad menor o igual a 0.5 de milímetro, ¿sí? En IGDAS 5, la cavidad ya no es microcavidad, es una cavidad grande que va a superar el 0.5 de milímetro, pero no va a superar el 50% del total de la superficie del diente. ¿Ahora sí? Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, obviamente, este es un diagnóstico que se puede dar tanto en seco como en húmedo y aquí ya hay dentina expuesta en la cavidad, obviamente, ya es una cavidad muy grande, ¿sí? Y finalmente llegamos a la séptima categoría o el séptimo diagnóstico, que es el IGDAS 6. Seguimos en una lesión profunda. La diferencia de IGDAS 6 e IGDAS 5 es que el IGDAS 6 supera el 50% del total de la superficie del diente, ¿sí? Obviamente también puede ser diagnosticado en húmedo o en seco y hay dentina expuesta. Podría también llegar a estar involucrado el órgano dentinopulpar, ¿sí? Ok, entonces, con esto hasta el IGDAS 6, nosotros vamos a poder diagnosticar el primer número o podemos escribir el primer número de nuestro diagnóstico. Ya sabemos que hay caries, ya sabemos la extensión y la severidad de la caries con este número. El segundo número, como bien lo había dicho, no sé quién, no sé cuál de las chicas me lo dijo por aquí, pero es la actividad, ¿verdad? Recuérdense que la actividad nosotros la vamos a poder diagnosticar solamente si secamos el diente, ¿sí? Es decir, yo puedo diagnosticar un IGDAS 6 en húmedo o en seco, pero para saber la actividad de esa caries, yo tengo que secar esa cavidad, ¿sí? Esta cavidad, aunque ustedes no lo crean, puede estar activa o inactiva. Y en muchos de los casos puede estar inactiva. ¿Por qué? Porque ya es una cavidad tan grande y tan amplia que si el paciente cambió sus hábitos de higiene por X o Y razón, cambió la pasta, también, por ejemplo, cambió el cepillo, ahora se cepilla 3 veces al día, ahora está comiendo menos azúcar, ese paciente puede llegar a inactivar una caries así de inmensa, ¿sí? Y si esa caries está así de inmensa y está inactiva, yo muy fácilmente puedo darle un tratamiento completamente distinto a si estuviera activa, ¿sí? Ya ahorita vamos a retroceder y vamos a evaluar esa parte. Vamos a terminar de ver la parte de actividad. Entonces, para poder diagnosticar la actividad de la caries, tengo que secar sí o sí. Si no seco, no puedo diagnosticar actividad. ¿Cómo voy a ver yo una caries activa? Según su opacidad o brillo en la superficie del tejido dental expuesto, ¿sí? Entonces, si está brillosa, si el tejido está duro, yo paso mi sonda HU y hace como un rechinido y aparte lo veo brilloso y aparte hay ausencia de un halo blanco alrededor de toda la lesión. Eso significa que mi lesión está inactiva y le voy a poner como segundo número el número 1, ¿sí? Si yo seco la pieza y me encuentro con algo como esto, ustedes se pueden dar cuenta que eso está opaco, que alrededor de toda la lesión se ve como un halo blanquecino, ¿sí? Que además yo paso mi sonda HU y eso está
reblandecido el tejido, no va a rechinar. Y aparte yo veo que se levantan ese tipo de hojuelas de la dentina, eso es igual a una lesión activa. Y entonces le voy a agregar el número 2. ¿Sí? ¿Está claro lo de la actividad? Fíjese que se le trabó. Realmente no supe cuál era la diferencia de las dos. Ah, bueno, ahí voy otra vez, pues. Inactividad, si se traba, por favor díganmelo a tiempo para que yo pare y retome el tema, ¿sí? Entonces, si la caries está inactiva, cuando yo seco, voy a ver que el tejido está brilloso, que está duro. Si yo paso la sonda HU, eso va a estar duro, me va a hacer una especie de rechinido el tejido, porque digamos, al rozar el metal de la sonda HU con el tejido, va a ser un rechinido. Y además yo veo eso brillante, no hay desprendimiento de ningún tipo de tejido. Eso quiere decir que está inactivo y le agrego el número 1. Eso es una caries inactiva. Una caries activa, al secar, voy a ver algo como este IGDA 6, ¿sí? Voy a encontrar un tejido que está opaco, que además cuando paso mi sonda HU no hay un rechinido, sino que es un tejido que está reblandecido. La sonda HU se va como a trabar ahí porque es tejido reblandecido. Voy a ver ese tipo de halo o un aro blanco alrededor de toda la lesión. Y aparte de todo, lo más característico es ese desprendimiento de tipo de hojuelas como de dentina, ¿sí? Eso significa que la lesión está activa. Entonces, si está activa, le voy a asignar el número 2. ¿Ahora sí? Sí, doctora. ¿Sí? Bueno. Listo. Entonces, con eso nosotros ya podemos dar diagnósticos completos, ¿sí? Ya dimos el diagnóstico 1 y después la actividad. Vamos a ver un poquito ahorita del tratamiento según el diagnóstico que demos. Y aquí es donde yo quiero que ustedes participen conmigo. Si yo digo que esta lesión que ustedes están viendo ahí está en el fondo del surco y les digo que como segundo número yo le voy a agregar un 1. Entonces mi diagnóstico es IGDAS 1-1. ¿Qué harían ustedes con un diagnóstico IGDAS 1-1? Quiere decir una lesión inicial limitada al esmalte, hay continuidad del tejido y está inactiva. ¿Qué harían con esta muelita? ¿Qué harían con ella? A ver. Yo, como está inactiva la caries, únicamente pondría tal vez un sellante de fosas y fisuras, porque pues ya más daño realmente no va a hacer. Y aparte es un IGDAS 1 y pues hay que tratar de ser como que lo menos invasivo. Exactamente. Yo le pondría, bueno, como realmente todavía no hay nada ahí, no hay cavidad ni nada de eso, sí trataría la manera de que el paciente se hiciera aplicaciones de flúor, como para poder detener ahí un poco la manchita, ¿verdad? Ok, entonces tenemos dos opciones. Tenemos alguien que dice que le pondría sellante y tenemos alguien que dice que pondría flúor. Y voy a venir yo y me voy a poner en medio y les voy a decir qué les parece a ustedes que yo no haría nada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pensarían si les llega este paciente con un IGDAS 1-1 y la mamá del paciente les dice, fíjese que la doctora Selene Vela lo revisó y no le hizo nada? Y ustedes van a decir, qué bárbara, porque no le hizo nada. ¿Qué piensan? Pues también diría que está bien, porque como usted mencionó, está inactiva la caries, entonces, pues también siento que está bien. Pero como tipo prevención, tal vez si la mamá accede, tal vez sí se va a realizar un sellante de fosas y fisuras, diría yo. Ok. Y también el mejor tratamiento dental es el que no se hace, entonces mejor no activar la carie que ya está en un esmalte recuperado.
Ajá, muy bien. Quiere decir que tengo a alguien en mi bando, ¿verdad? Tengo un par de personas que están conmigo. Les voy a explicar por qué yo no haría nada y qué tengo que hacer antes de decir yo no voy a hacer nada. Lo primero que tengo que hacer es evaluar el riesgo que tiene mi paciente, ¿sí? ¿Cómo voy a evaluar el riesgo que tiene mi paciente? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que yo puedo evaluar qué probabilidad o qué riesgo de producir una lesión nueva de caries tiene una lesión nueva, de caries? ¿Cómo? Conociendo sus hábitos de higiene, Muy bien, ese es un punto. ¿Qué otro más? la Ver el alimentación. progreso, si es muy rápido o muy lento. Ok, eso también puede ser. Si es muy rápido. Ajá. Excelente, también tengo que ver si es un paciente controlado o no controlado, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más se Tal les vez ocurre? radiografía. Podría yo tomar radiografías como, digamos, necesitaría un intervalo, ahí necesitaría yo como un intervalo por lo menos de 3 meses. ¿Se acuerdan que hablamos de tiempos para evolución de la caries, verdad? Entonces yo diría que por lo menos necesitaría una radiografía, 2 radiografías con 3 meses de diferencias para evaluar qué tan rápido está progresando la caries, si es que está activa, ¿verdad? ¿Qué más harían ustedes para ver qué riesgo tiene mi paciente? ¿Qué probabilidad de enfermarse de caries tiene mi paciente? Hay Creo algo que también es súper importante la importante. edad, Es importante la edad también. porque La depende de dieta. eso. Creo que todo lo que vimos en la clase La pasada tiene que dieta, ver. ¿quién dijo la dieta? Eso es Yo, fantabuloso. Sí. Muy bien, la dieta, eso es súper, súper importante. La dieta también. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué piensan del flúor, por ejemplo? Díganme, ¿en qué se aplica el paciente el flúor todos los días? pasta dental y agua Pasta pura. dental. Pasta dental, digamos, es más en la pasta dental, ¿verdad? Quiere decir que yo tendría que evaluar también qué porcentaje de flúor diario se está aplicando mi paciente, ¿verdad? Tengo que evaluar. Entonces, en conclusión, vamos a hacer aquí un resumen de cómo voy a ver yo qué riesgo tiene mi paciente. Yo tengo que hacer como un checklist y tengo que ver cuál es la dieta de mi paciente. Si mi paciente está consumiendo más de 3 periodos de azúcares, ustedes se acuerdan que dijimos que da lo mismo comerse, que no es lo mismo comerse 1 kilo de azúcar de un centón que comerme medio kilo, pero comérmelo en 3 oportunidades en el día, ¿verdad? Era más dañino comerme 3 veces azúcar en el día que comerme 1 kilo de un centón. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? Doctora. Ok, entonces quiere decir que para que mi paciente sea de bajo riesgo, el paciente tiene que estar consumiendo máximo 3 azúcares al día, es decir, 3 periodos de azúcar al día. ¿Sí? Si mi paciente, por ejemplo, está desayunando un panqueque con Nutella, está refaccionando una leche chocolatada con una galleta chiqui, ¿sí? Van 2 periodos de azúcar en el día. En el almuerzo se comió un pollito con arroz, vegetales y se tomó un jugo de naranja de cajita, de Tetra Pak. Entonces, ese jugo de naranja sabemos que tiene muchísima azúcar, va otra azúcar, ya van 3. En la otra refacción, mi paciente se comió una granizada con jalea de fresa, va otra azúcar, ya van 4 azúcares. Y además, en la cena mi paciente comió una crepa con cajeta, por ejemplo, y un chocolate caliente. Bueno, van 5 azúcares. Y aparte, ¿sabe qué, doctora? Se toma 3 pachas al día. ¿Ustedes se imaginan? Y esto es real. Eso es real. Quiere decir que ustedes se tienen que sentar con la mamá de su paciente y le tienen que preguntar, a ver, revisemos la dieta de ayer. ¿Qué desayunó? ¿Qué refaccionó? ¿Qué almorzó? ¿Qué refaccionó? ¿Qué cenó? Y si come algo más entre comidas, para que ustedes puedan saber el riesgo de su paciente. ¿Sí? Si él está haciendo más de 3 periodos de azúcar en el día, es un paciente de alto riesgo.
Ese es número 1. Número 2, vamos a evaluar las partes por millón de flúor que está consumiendo diarias. Si la mamá les dice, no, él no usa pasta con flúor, él está usando sin flúor porque el pediatra me dijo que era mala. Entonces, ese paciente tiene un altísimo riesgo porque no tiene exposición al flúor. Y además, es un paciente que nunca ha ido al odontólogo y ya tiene 6 años. ¿Ustedes se imaginan? Ese paciente seguramente va a presentar muchas caries. Seguramente, porque está consumiendo pacha todos los días, no sé cuántas veces, más todo el azúcar que ya hablamos, no está usando una pasta con flúor y además se cepilla solo una vez al día encima de todo, ¿verdad? Porque los papás trabajan y el único cepillado que le hacen, gracias a Dios, es el de la noche, ¿verdad? Pero de todas formas pasó todo el día con 1000 periodos de azúcar diarios, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver? Pacientes que están en tratamiento de cáncer, por ejemplo, y tienen radiación en la cabeza. Esos son pacientes de alto riesgo porque generalmente se perjudican las glándulas salivales. Por ende, pacientes con xerostomía son pacientes de alto riesgo. Vamos a ver y evaluamos azúcar, pasta, el cepillado. Doctora. Y también, ¿sí? Es que tengo una pregunta ahorita que usted mencionaba que es cierto que muchos, o sea, yo he escuchado que varios papás como que no les lavan los dientes a los niños con pasta con flúor, por lo mismo que el pediatra dice que se pueden intoxicar, que no es recomendable, que no sé qué, y por lo mismo pues llegan a tener pues caries de mancha blanca, y así, ¿verdad? Pero ¿a partir de qué edad los niños ya se pueden empezar a lavar los dientes con pasta con flúor? Porque igual hay pasta de niños que obviamente tienen menos partes por millón de flúor, ¿verdad? Sí. Pero no sé. Sí, miren, pues ahorita digamos que hay como un boom en la odontología y yo le doy gracias a Dios porque como odontopediatra digamos que es una lucha diaria la que tenemos al respecto. Por ejemplo, hoy, sin ir tan lejos, hoy yo tuve un paciente y la mamá me dice, yo tengo dilemas con el flúor, me dice. Vengo a que le haga su limpieza, pero no le ponga flúor. Y yo, ¿por qué no quiere que le ponga flúor, verdad? Me dice, lo que pasa es que el flúor interviene en no sé qué procesos, no sé qué neuronal. Algo me dijo, no me acuerdo ni bien qué fue lo que me dijo, ¿verdad? Y yo le digo, vea, yo no me puedo poner a pelear con usted, ¿verdad? Si usted no quiere que le ponga flúor a su hijo, yo respeto y no le voy a poner flúor a su hijo, pero su hijo tiene caries, ¿verdad? Usted está usando, porque aparte me dice, estoy usando no sé qué pasta natural que tiene yo no sé qué tantas cosas y no tiene flúor por lo mismo, ¿verdad? Entonces le digo, vea, su hijo no tiene exposición ninguna a flúor, ¿verdad? Aparte, el pediatra también le dijo que no le diera flúor, que no era necesario si lo cepillaba, ¿verdad? Evaluamos la dieta del niño y mire toda el azúcar que se está comiendo. Usted no le está cepillando con flúor y tampoco quiere que yo le ponga flúor aquí. El resultado, y usted no sabe por qué su hijo tiene caries. Si usted lo cepilla 3 veces al día, según ella, ¿verdad? Lo cepilla 3 veces al día. Mi respuesta, señora, a su pregunta de que no sabe por qué su hijo tiene caries es porque usted no le está administrando la más mínima dosis de flúor. El flúor es necesario para la remineralización dental, para tener dientes más fuertes, sobre todo con las dietas a las que nuestros niños hoy se ven expuestos. Ya nosotros sabemos que un diente remineralizado con flúor es muchísimo más fuerte que un diente remineralizado con el calcio que anda en la saliva, pues nada más, digamos, ¿verdad? Ese no es una remineralización válida para nosotros como odontopediatras, porque no estamos fortaleciendo un diente, ¿sí? Nosotros vamos a tener que, digamos ustedes también, cuando salgan, tienen que enfrentarse
a esa historia de que los pediatras, médicos pediatras, se niegan a administrar pastas con flúor por fluorosis ósea y fluorosis dental, ¿verdad? Para responder tu pregunta, los niños empiezan a utilizar pasta fluorada desde la aparición del primer diente. Antes de que existan dientes en la boca, no es necesario limpiar la boca con pasta. Lo único que es necesario es utilizar una gasita humedecida con agua y limpiar las encías y se acabó. Si aparece el primer diente, tengo que empezar a utilizar una pasta fluorada. Y yo puedo empezar a utilizar una pasta fluorada de 1100 partes por millón, desde los 6 meses de edad que aparece el primer diente. 1100 partes por millón, ¿sí? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo voy a convencer yo a mis papás de utilizar una pasta con flúor si el pediatra les está diciendo que no? Yo le voy a explicar, mire, 1100 partes por millón, yo no me voy a poner a explicarle a usted qué significa 1100 partes por millón, pero usted haga de cuenta y caso que son 1100 gramos de flúor en el tubito de la pasta, ¿sí? Cada vez que usted pone pasta en el cepillo del niño, va una cantidad inmensa de flúor en ese poquito de pasta, es cierto, pero por eso usted tiene que administrar las cantidades de pasta adecuados según la edad. Y ese es el boom de la odontología al que yo me refería ahorita. Y gracias a Dios, la mayoría de odontólogos generales también lo están poniendo en práctica y a mí eso me alegra muchísimo. Ya los odontólogos generales también están, digamos, en sintonía con nosotros y también están recomendando el uso de pastas de 1100 partes por millón y las cantidades son las siguientes. De 6 a 1 año de edad es el tamaño de medio arroz crudo. Es una micra, es una manchita en la punta del cepillo. ¿Qué fluorosis le voy a causar yo a un bebé poniendo esa cantidad de pasta en el cepillo? Ninguna. Ninguna. Porque es una cantidad mínima, es una cantidad controlada. La pasta se pone una sola vez. ¿Que el niño quiere más porque le gusta el sabor? No, señor. Es que no es para que le guste el sabor. Es para remineralizar los dientes del niño, ¿sí? Cuando el niño cumple el año de edad, del año a los 3 años, entonces le voy a administrar el tamaño de un arroz crudo, ¿sí? Y cuando cumplen los 3 años, generalmente los niños ya aprendieron a escupir y ya no se tragan el 100% de lo que tienen en la boca, ¿sí? Entonces, de 3 a 7 años o de 3 a 6 años, puedo administrar el tamaño de una arveja. De los 6 o 7 años, dependiendo, ustedes ya le dicen a los papás que la cantidad de pasta es una cantidad de pasta normal. ¿Cuál es la cantidad de pasta normal? No es llenar la cabeza del cepillo, sino es el centro del cepillo. Generalmente los cepillos traen cerdas de otro color en el centro. Eso es para ayudarnos a identificar la cantidad de pasta ideal para un adulto. ¿Respondí tu pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. Sí, bueno, entonces, ya regresemos al tema de IGDAS 1.1 y les estaba explicando por qué no vamos a hacer nada en un paciente de bajo riesgo. Ya ustedes saben ahorita cómo vamos a evaluar si nuestro paciente es de alto riesgo o es de bajo riesgo. Un paciente de alto riesgo también puede ser aquel paciente que ustedes le abren la boquita y se dan cuenta que probablemente este sea un IGDAS 1.1, esté inactivo, pero ven otras muelitas y hay IGDAS 2.2, por ejemplo, o hay 1.2 también por ahí. Eso quiere decir que este paciente lo más probable es que reactive esta caries que ya está inactiva. ¿Por qué? Porque tiene historia de caries activa en ese momento. Es un paciente de alto riesgo. Todo aquel paciente que tenga caries activas en el momento en el que ustedes lo revisan es un paciente de alto riesgo, ¿sí? Entonces, aunque mi IGDAS 1 esté inactivo, yo lo voy a preferir sellar porque es un paciente de alto riesgo.
Y generalmente a estos pacientes de alto riesgo yo voy a luchar por mantenerlos controlados, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le estoy poniendo un sellante, por ejemplo, a una lesión como esta que está inactiva, y quiero que ustedes sepan que cuando ustedes ponen un sellante en una lesión que está inactiva, automáticamente, aunque ustedes estén trabajando por cuidar a su paciente, automáticamente el riesgo de ese paciente se incrementó. ¿Por qué? Porque ese sellante se puede llegar a fracturar en algún momento. Y si ese sellante se fracturó y yo lo hice solo para que esta lesión no se active porque tiene alto consumo de carbohidratos, por ejemplo, si ese sellante se fractura, lo que va a pasar es que va a haber microfiltración y en lugar de haberlo favorecido, yo lo estoy perjudicando, porque lo favorecí un ratito, pero como le perdí la pista, el sellante se fracturó y ahora anda con microfiltración y seguro ya esa lesión se activó de nuevo. ¿Sí me entienden? Entonces, si mi paciente es de alto riesgo, lo voy a sellar aunque esté inactivo. Si mi paciente es de bajo riesgo porque se cepilla, porque usa la pasta que es, porque su dieta es buena, ¿qué más? Porque no tiene xerostomía, porque no tiene ningún tratamiento, es un paciente sano, es un paciente ideal, entonces a ese paciente yo mejor no le hago nada. ¿Yo para qué le voy a incrementar el riesgo? Él solito se va a mantener sano. Yo estoy segura que ese paciente va a estar sano solito. ¿Sí me entendieron? Sí, doctora. Ok. Entonces, ya que tenemos claro, IGDAS 1.1 sano, lo puedo sellar o no lo puedo sellar según el riesgo. Si yo tengo un IGDAS 1.2, ¿qué hago con ese IGDAS 1.2? ¿Qué tratamiento le van a dar al IGDAS 1.2? Ahí sí, sí o sí, tratamiento de sellante de fosas y fisuras, ¿verdad? Es correcto, sí o sí. Ahí no hay salida para dónde, ¿verdad? Yo necesito inactivar esa caries, yo necesito cuidar que no se vaya a cavitar. Ya es un paciente de alto riesgo, yo no le puedo sumar más riesgo solo por ponerle el sellante, ¿verdad? Más bien, ahí sí lo voy a ayudar y le voy a tratar de inactivar esa caries y vamos a pedirle a Dios que nuestro sellante se mantenga bien mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, un IGDAS 1.2 lo sello porque sí, cualquier caries, ya sea IGDAS 1 o IGDAS 2 activa, la sello, ¿sí? La misma historia es con un IGDAS 2.1. Si esa lesión, aunque esté cafecita, pero está brillante y no hay un halo blanco, está duro el tejido, yo no lo voy a sellar, es un tejido que ya está remineralizado. Acuérdense que si está remineralizado es más duro, ¿verdad? Entonces yo mejor no lo toco y ahí que se quede. Es una pieza sana, solo que tiene una cicatriz, ¿verdad? Una cicatriz y esa cicatriz lo hace más fuerte porque ya tiene flúor seguramente, ¿sí? Ahora, si está activo, seguro también sello un IGDAS 2.2. Luego, la diferencia que yo quiero que vean, por ejemplo, en cuanto a la actividad, la podemos ver en esta imagen. Hagamos de cuenta y caso que nosotros secamos esta cavidad. Ya se dieron cuenta que esa cavidad no es tan retentiva, ¿verdad? Porque no es como tan socavada. El cepillo entra perfectamente bien en esa cavidad. Por eso me gusta poner esta imagen de ejemplo. Hagamos de cuenta y caso que yo sequé esta superficie. Y ya seca se ve así como está en la imagen. Veo un tejido duro, no hay un halo blanco. Yo pasé mi sonda HU y eso rechinó. Entonces quiere decir que esa caries está inactiva, ¿sí? Como esa caries está inactiva, ¿yo para qué voy a eliminar tejido ahí? Yo no voy a eliminar tejido de ahí, no me voy a poner a eliminar ese tejido cafecito que se ve ahí, por ejemplo. No, porque ese tejido ya está remineralizado. Si eso rechinó es porque eso está sano, ¿verdad? Si no se desprendió dentina es porque eso está sano. ¿Yo para qué voy a cortar un tejido sano? Yo lo único que voy a cortar ahí
es interproximal y oclusal, pero no tratando de eliminar eso cafecito, sino que el tratamiento que corresponde en esta pieza es una corona de acero. Y van a decir, ay no doctora, qué invasiva, ¿por qué una corona de acero? Resulta que en odontopediatría, pues las piezas deciduas son muy pequeñitas, ¿verdad? Entonces piezas como esta, por tener 3 superficies involucradas, quedan muy debilitadas. Y si yo pongo, por ejemplo, si yo tengo que hacer ahí una cavidad, se me ocurre que, bueno, a alguien quiera poner una amalgama, por ejemplo. Si alguien quiere poner una amalgama ahí, pues obviamente sí va a tener que eliminar tejido porque hay que hacer una cavidad retentiva, ¿verdad? Entonces, si yo pongo la amalgama, tengo que hacer la cavidad, elimino más tejido, debilito más mi pieza y en algún momento con las fuerzas oclusales se me va a fracturar la pieza, ¿verdad? Porque está muy debilitada. Entonces, por esa razón, aquí hay 3 superficies involucradas. Está interproximal, oclusal y bucal. Lo que corresponde es poner una corona de acero. Si yo tuviera únicamente, por ejemplo, interproximal y oclusal involucrado, ahí sí estoy de acuerdo, ok, hagamos la cavidad para amalgama o hagamos la cavidad para resina. Yo francamente en la clínica ya no pongo amalgama, solo hago resinas, pero en la universidad pues las clases 2 sí les toca hacer las amalgamas. Entonces, digamos que si solo fueran 2 superficies, está bien, hagamos una resina o una amalgama. Pero en este caso, son 3 superficies, vamos a poner una corona de acero. No voy a hacer otro tipo de tratamiento porque mi tejido está sano. Ni siquiera voy a intentar eliminar eso cafecito. Ahora, pongamos el otro lado de la historia. Si yo sé que esta superficie y el tejido está reblandecido, está opaco, hay un halo blanco, yo pasé la sonda HU y se desprende tejido de ahí, se me traba la sonda HU, no hay un rechinido, eso quiere decir que eso está activo. Yo voy a decir, no, yo aquí tengo que tomar radiografía, lo más probable es que aquí esté involucrado un cuernito pulpar, cuando yo esté eliminando toda la dentina infectada, probablemente voy a exponer ese cuernito pulpar. Entonces me toca hacer una pulpotomía, después hacer una corona de acero. Lo que a mí me interesa ahorita es que ustedes se den cuenta lo drástico que puede ser un tratamiento si la caries está activa versus si la caries está inactiva. Si la caries está inactiva, yo pongo mi corona y se acabó. Si la caries está activa, yo podría llegar a hacer una pulpotomía y después una corona de acero. Una pulpotomía, por si no lo han visto, es la eliminación parcial del tejido pulpar, ¿verdad? Es como eliminar el tejido pulpar que nada más está en la cámara pulpar. No entramos a raíces, solo en la cámara pulpar. Eliminamos ese tejido y posterior a eso, entonces vendría la corona de acero, si la caries estuviera activa. ¿Sí? Lo mismo pasaría en este caso, aunque aquí la actividad es obvia y esto ya no sería ni siquiera pulpotomía, sino pulpectomía, lo más probable, más una corona de acero, ¿verdad? Ahora, si esto estuviera inactivo, yo les podría decir, listo, pongamos corona de acero también y se acabó la historia, ¿verdad? Entonces, es para que ustedes se den cuenta que sí hay diferencia en los... ¿Quién me está levantando la mano? ¿Alguien me está levantando la mano? Ah, bueno. Es que le quería comentar, fíjese que pues yo tengo unos conocidos que me mandaron foto de su hijo, Ajá. donde pues muestran 3 piezas con caries. Yo quería saber si la puedo compartir para que mis compañeros la vean y Muy dar bien. un posible diagnóstico, pero no sé a dónde se la puedo mandar. ¿Cómo le hacemos? Y si me la envías al correo, por Drive, ¿me lo podrías compartir? Sí, claro. Su correo está en la plataforma, ¿verdad? Sí, en la plataforma. Va, ahorita se la comparto. Va. ¿Alguien más está levantando la mano? Es que estoy en la presentación. No sé si alguien está No, perdón, levantando. yo la quité, pero se la volví a activar. Ah, bueno. Listo. Cuando me las hayas enviado, me avisas, ¿sí? O compartido. Ok. Entonces, vamos a ver ahorita los ejemplos unos ejemplos de diagnósticos IGDAS.
Esto es importante que le pongan un poquito de atención porque no sé si ya se dieron cuenta, pero tienen para esta semana una tarea que es una hoja de ejercicios de diagnóstico IGDAS. Y así como lo están viendo aquí, así quiero que me respondan sobre todo la segunda serie, ¿sí? La primera serie es poner el diagnóstico, solo es IGDAS y los números, ¿verdad? Según las imágenes que están ahí. Y la segunda serie ya es dar el diagnóstico así como está aquí en el ejemplo. Entonces, si yo digo IGDAS 1.1, es una caries inicial que está limitada al esmalte, es inicial o superficial y se puede diagnosticar únicamente en seco, ¿sí? Limitada al esmalte, hay continuidad del tejido y está inactiva, ¿verdad? 1.1. En el IGDAS 5.1 es una caries profunda, extensa, que supera el 0.5 de milímetro, pero no supera el 50% del total de la superficie. Puede ser diagnosticada en húmedo o seco y es una caries inactiva. El IGDAS 2.2 es una caries inicial también, hay continuidad del tejido, está limitada al esmalte, puede ser diagnosticada en húmedo y es una caries activa, ¿sí? Eso es lo que quiero que me respondan en la segunda serie de la hoja de trabajo. Ahorita vamos a ver, ¿quién se anima a decirme que es un IGDAS 4.1? Yo, A ver. pues IGDAS 4 se refiere a cuando hay una lesión ya profunda que Ajá. está en dentina Ajá. y no hay cavidad, ¿cómo es? Ajá, cavidad, pero sí la lesión está en la dentina y se puede observar como una sombra oscura a través del esmalte y Ajá. debido a su pues gravedad, incluso el esmalte húmedo se puede observar cuando la sombra está oscura y el 1 quiere decir que la caries está inactiva. Es correcto, excelente, muy bien. Eso es lo más importante aquí. Entonces, aquí lo único que te diría es que puede haber o no haber microcavidad, ¿sí? Ok, gracias. Muy bien. Aquí lo más importante es la detección de la sombra subyacente al esmalte, ¿sí? Lo dijiste muy bien. ¿Quién me dice IGDAS 6.1? Yo. A ver. Podríamos decir que es una cavidad profunda que abarca más del 50% de la superficie, Ajá. pero es inactiva. Al secado se puede observar duro de manera blanquecina. No, blanquecino no se vería. Ah, no, cierto. No, Ajá. solo se sentiría duro con la sonda OMS y no Ajá. se vería material desprendiendo, no sé cómo diría Eso. eso. Ajá, sí. Ajá. Reblandecido. Eso. Tejido reblandecido. Ujú. Excelente, muy bien. Ese sería el IGDAS 6. Muy bien. IGDAS 1.2. ¿Alguien más? ¿Quién? Es mancha blanca, doctora. Ajá, ¿qué más? Pues como es 2, significa que está activa, por lo que se encuentra opaco. Ajá. ¿Y el 1, qué más le dirías? Si es una mancha blanca, pero puede ser diagnosticada como. Porque tiene continuidad del tejido y desmineralización. Ajá. ¿Cómo? Solo no compromete dentina, sino que solo es limitada al esmalte y Limitada es al superficial. esmalte. Exactamente, pero lo más importante, no lo has dicho, la diferencia entre el 1 y el 2, ¿cuál es? La diferencia entre IGDAS 1 e IGDAS 2. Cuando se seca el diente se ve opaco, en cambio el 2 se ve tanto en diente húmedo como seco. Exactamente, eso quiere decir que el IGDAS 1 es el que se puede diagnosticar únicamente en seco. ¿Sí? Muy bien. IGDAS 3.1. ¿Quién me dice? Yo. A ver. Es una lesión profunda que se va extendiendo a dentina
pero no se va a encontrar tejido poroso, pero sí también una microcavidad. Es menor a Eso. 0.5 milímetros y es inactiva. Es inactiva, muy bien. Y no hay dentina expuesta en la microcavidad, solamente esmalte. La lesión ya está en dentina, pero en la microcavidad únicamente está expuesto esmalte. ¿Sí? Ok. ¿Quién me dice IGDA 7.2? Esa es la más difícil de todas, doctora. A ver. Porque A solo ver. estamos de 0 a 6. Ah, bueno, excelente. Muy bien. Quiere decir que sí están poniendo atención. Muy bien. IGDA 7.2 no existe, ¿verdad? Entonces, con eso terminamos esto de diagnóstico de IGDAS. Déjenme encontrar aquí donde estamos. Listo. Con eso terminamos el diagnóstico de IGDAS y vamos a ver el tema complementario del tratamiento. Esta es una presentación rapidísima, no se preocupen. Cuestión de 5 minutos, 10 máximo. Doctora, buenas noches. ¿Te manda? Disculpe, tengo una duda. Ajá. Cuando se refiere al IGDAS 0, es una pieza sana, pero Sí. digamos que si se encuentra activa, únicamente es por estar propenso a la dieta que está llevando la persona. No, acuérdate que yo les dije que el IGDAS 0 es el único diagnóstico de IGDAS que está conformado por un solo número. Quiere decir que a ese IGDAS 0 no le tienen que agregar actividad porque el diente está sano. ¿A qué le van a agregar actividad si el diente está sano? ¿Sí? Solo pones IGDAS 0 y ahí murió. Y el 1 ni el 2, nada, ¿verdad? Eso nada. El 1 y el 2 se agrega a partir de la presencia de caries, es decir, IGDAS 1. Ok, gracias, doctora. Ok, con gusto. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. ¿Alguien más antes de empezar con esto, alguna duda con IGDAS? No, doctora. No, doctora, todo claro. Ok, excelente. Entonces, claro. Entonces, ustedes me dicen, entonces vamos a ver el tratamiento de la caries dental. Esto es algo rapidito y es también solo un recordatorio, ¿sí? ¿Les cambió la pantalla ahí? Sí, doctora, sí, cambió. Bueno. Entonces, hoy en día el énfasis está en la intervención temprana con técnicas no invasivas, o sea, el sellante de fosas y fisuras y el fluoruro. Y digamos en odontopediatría sería el barniz fluorado, ya lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Esto va a ser siempre tratamientos orientados a la inactivación de la caries, que es por lo que tanto he luchado yo que se les quede grabado en su cabecita en estas dos clases que hemos tenido, ¿sí? Solamente cuando esto no es posible, entonces vamos a recurrir a lo que sean las técnicas restauradoras, ¿verdad? De lo contrario, siempre nos vamos a quedar con todo lo preventivo y me gustaría que a ustedes se les quede en la cabecita que cuando hablamos de prevención en odontopediatría, no solo es a que no aparezca la caries, ¿verdad? Sino prevención es a que no progrese más allá de lo que ya estamos encontrando. Es decir, si ya hay una mancha blanca, yo voy a luchar y voy a prevenir para que esa mancha blanca no progrese a una cavidad. Si yo lo que me estoy encontrando es una cavidad, yo voy a luchar y voy a prevenir para que esa lesión no llegue a dañar mi órgano dentinopulpar, ¿sí? Y si yo ya encontré una pieza que está dañado, el órgano dentinopulpar y hay una infección severa, hay una celulitis facial, yo voy a luchar para que esa infección no se disemine al resto del cuerpo, incluido mi germen dental permanente que está en formación, ¿sí? Entonces, en la actualidad nosotros como odontólogo tenemos 3 opciones de tratamiento, 3 niveles de prevención, ¿sí? En la prevención primaria nosotros vamos a hablar de todos aquellos procedimientos que estén orientados a evitar la iniciación de la enfermedad o a que una mancha blanca se nos microcavite, se cavite o se destruya el diente, ¿verdad? Eso es lo que les mencionaba ahorita. En la prevención secundaria
vamos a hablar de los procedimientos que están orientados a evitar a que las cavidades progresen y se nos hagan unos grandes cráteres, ¿verdad? Hasta comprometer nuestra pulpa. Y en la prevención terciaria vamos a hablar de aquellos tratamientos que ya se hacen referencia a los tratamientos pulpares o bien a las extracciones dentales para prevenir la diseminación de enfermedad. No diseminación de caries, yo creo que eso ya lo habíamos hablado, la caries no es contagiosa, sino la diseminación de las infecciones como tal. Hay otros autores que describen los tratamientos de 3 formas. El primero, el NRTA, significa que no requiere tratamiento, ¿sí? Esto es cuando hay un equilibrio entre esos 2 eventos que ya hemos hablado, mineralización y desmineralización, hay presencia de flúor, entonces todo funciona como debe de ser. Por tanto, no hay presencia de caries dental. No se requiere tratamiento, pero no vamos a descartar nunca la aplicación de flúor porque eso, hablo de aplicación de flúor clínica, ¿verdad? Porque eso va de cajón para todos los pacientes, así sea de bajo riesgo, es necesario aplicación de flúor clínico cada 6 meses para los pacientes de bajo riesgo, ¿sí? Si yo tengo un paciente que no tiene caries, pero la mamá me dijo que consume 6 azúcares diarias, estaba usando una pasta de 500 partes por millón y se cepilla una vez al día, entonces yo digo, no, este paciente, aunque no tenga caries, a mí me parece que es un paciente de alto riesgo. Yo a ese paciente le voy a poner flúor cada 3 meses. ¿Sí? Es un paciente que tiene muchas caries también y está en tratamiento. Aunque mi tratamiento dure 5 meses, yo le voy a poner su flúor cada 3 meses hasta que yo considere que mi paciente lo logré sacar de ese alto riesgo, lo voy a pasar entonces a un paciente, digamos, de riesgo normal, que sería cada 6 meses. Entonces, en resumen, un paciente que no requiere tratamiento, sí existen, pero la aplicación de flúor va de cajón siempre, cada 6 meses, ¿sí? La segunda forma, digamos, es cuando existe un predominio obvio de la desmineralización y es el paciente que va a tener caries, ¿sí? Ya sea a un nivel subclínico o que ya se encuentre una mancha blanca o una mancha café, ¿sí? En este caso, entonces, vamos a recomendar los tratamientos preventivos. ¿Qué tratamientos preventivos? El sellante de fosas y fisuras y el barniz fluorado. Aquí, de una vez, recalco que cuando ustedes vean presencia de mancha blanca en fosas y fisuras, el tratamiento preventivo es sellante de fosas y fisuras, ¿sí? El barniz fluorado no sirve para inactivar manchas blancas o caries en fosas y fisuras. ¿Por qué? Porque el barniz fluorado tiene una alta viscosidad. ¿Qué quiere decir eso? No es un material que fluye, no es un material que va a llegar al fondo del surco. ¿Y en dónde se forma la mancha blanca? Respóndanme ustedes, ¿en dónde se forma la mancha blanca? ¿En la vertiente de una cúspide o en el fondo del surco? En el fondo del surco. Es correcto, en el fondo del surco. Entonces, si nosotros usamos nuestra lógica, quiere decir que aunque yo ponga barniz fluorado en oclusal, ese barniz fluorado no va a hacer ningún efecto en fosas y fisuras, ¿sí? Por eso no puedo usar como tratamiento preventivo flúor en oclusal. Yo el flúor lo voy a poner en bucal, en lingual, en distal, por ejemplo, si fuera una 6 y no tiene una pieza a la par, ¿sí? Ahí va a ser un tratamiento preventivo para cuando yo encuentro manchas blancas, por ejemplo, a nivel del margen gingival, que es donde generalmente los bebecitos o los niños presentan mancha blanca. Es en el margen gingival, en superficies lisas. Generalmente la mancha blanca se encuentra en margen gingival. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay acúmulo de placa, ¿sí? Generalmente, digamos, en las superficies lisas cercana a oclusal, ahí no hay mancha blanca. Ahí no hay acúmulo de placa, ahí no hay retención de comida,
¿sí? El acúmulo de placa está cercano a la encía, ¿de acuerdo? Entonces, la mancha blanca se va a ubicar ahí y ahí es donde yo puedo prevenir con barniz florado, porque yo no necesito que penetre en ninguna superficie, ¿verdad? Yo necesito que trabaje sobre una superficie lisa. En conclusión, cuando ustedes ponen barniz florado, el barniz florado no se pone en oclusal porque es como que estuvieran tirando su barniz florado, o sea, lo están desperdiciando. El barniz florado es para superficies lisas. En oclusal yo prevengo con sellante de fosas y fisuras, ¿sí? Bueno, eso sería acá. Y en la tercera forma de tratamiento es cuando ya hay evidencia de que las lesiones ya están en esmalte o bien en dentina. En este caso, vamos a recomendar el tratamiento preventivo siempre, o sea, sellantes más el barniz y adicional a eso el tratamiento restaurativo, que puede ser una resina, una amalgama, una corona o unas formas plásticas, por ejemplo. Cuando yo hablo de formas plásticas o coronitas de celuloide, son coronitas estéticas que están hechas a base de resina, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver algunas técnicas interceptivas y restauradoras de la caries dental en odontopediatría estrictamente. Y aquí vamos a hablar de cómo vamos a inactivar una mancha blanca o cómo vamos a evitar que la mancha blanca progrese a una lesión cavitada, ¿sí? Cuando encontramos una caries inicial en una superficie lisa, entonces el procedimiento a seguir para inactivar esa mancha blanca es dando educación en higiene oral o bucodental. ¿Cómo voy a educar yo a mi paciente? Yo le voy a enseñar a mi paciente qué pasta tiene que usar, cuántas partes por millón tiene que usar el niño, ¿sí? Que ya sabemos que son 1100 partes por millón. Yo personalmente lo que hago, nunca recomiendo una pasta, porque por ejemplo a mí ya me pasó que estaba en el súper y yo siempre paso viendo a ver qué hay de nuevo, ¿verdad? En el sector de las pastas. Y agarré 2 pastas de Elsa, eran igualitas y le doy vuelta a las 2. Y una decía 1100 partes por millón y la otra decía 500 partes por millón. ¿Eso qué quiere decir? Yo no me puedo confiar y no le puedo decir a los papás, mire, usted vaya y agarre la de Elsa, porque esa seguro tiene 1100 partes por millón. Mentira, porque yo ya agarré 2 y una decía 1100 y otra dice 500. Yo educo a mi papá para que vaya a leer la parte de ingredientes activos, encuentren donde dice flúor y tiene que decir 1100 partes por millón o 1100 ppm. Si dice menos de 1100, esa no le sirve, señor, busque otra. Así es como yo educo a los papás. Le enseño que tiene que ser un cepillo con cerdas suaves, le digo que tiene que ser un cepillado 3 veces al día, que tiene que utilizar hilo dental. Si el niño ya es mayor de 3 años, yo le digo tiene que empezar a utilizar su enjuague dental también, ¿sí? Le enseño a que tiene que consumir menos azúcar, le ayudo a ubicar cómo podemos bajar el consumo de azúcares. Por ejemplo, si comen galletas chiqui, mejor cómprele una salada y así. ¿Sí? Entonces, educación en higiene. Tiene que asistir al odontólogo cada 6 meses, es decir, 2 veces al año, ¿sí? Posterior a eso, también hacemos entonces una remoción mecánica de la placa. ¿Y cómo? Con profilaxis, con pasta profiláctica, puede ser con pasta dental, puede ser con agua oxigenada. Y si fuera necesario, eliminación de cálculos o de sarro. Los niños casi no presentan cálculos, alguno que otro de repente aparece con un poquito de sarro, pero es muy raro, ¿sí? Y finalmente, pues vamos a hacer la aplicación de flúor tópicamente, ¿sí? En odontopediatría, perdón, como ya les había mencionado, vamos a utilizar el barniz fluorado. ¿Por qué? Porque el barniz acidulado, que no sé si ustedes ya lo probaron, pero no es tan fácil de tolerar para un adulto, para un niño menos, lo más probable es que un niño les vomite. Así es que yo no recomiendo que pongan ese adicional. Los niños no son capaces de mantener una cosa en la boca tanto tiempo, ¿verdad?
Entonces, lo más probable es que se lo traigan, viene el dolor de panza, etcétera, etcétera. Entonces, adicional a eso, el barniz florado tiene sabores más agradables y más tolerables por los niños. Hasta donde yo he encontrado en Guate, solo hay de menta y de banano, pero los dos son aceptados por los niños, ¿sí? Entonces, digamos que este mismo procedimiento puede ser utilizado también, como habíamos mencionado ya, para inactivar lesiones que ya se encuentren cavitadas, como por ejemplo esa del IGDA 5 que vimos. Yo le tomé radiografía, hagamos de cuenta hay caso que le tomé radiografía y me di cuenta que está lejos de pulpa y yo voy a tratar de inactivar esa lesión para no tener que eliminar más tejido y voy a restaurar solo con una corona. Voy a luchar entonces 3 semanas para inactivar esa lesión. ¿Cómo? Dándole educación a mi paciente, remuevo la placa y le pongo barniz florado. Y voy a inactivar esa lesión y termino restaurando con una corona de acero, ¿sí? Y en el caso en que la mancha blanca se encuentre en fosas y fisuras, pues como ya les había mencionado, vamos a utilizar sellante de fosas y fisuras, ¿verdad? Si se encuentra en una superficie lisa, voy a utilizar un barniz florado. Si mi caries ya está cavitada y yo no la logro inactivar o la inactivé, yo la puedo restaurar con una resina condensada, con una resina fluida, con amalgama, corona de acero, formas plásticas, que son las coronitas estéticas de las cuales les hablaba a base de resina, y muy recientemente las introducidas coronas de circonio, ¿verdad? Cabe resaltar que esas coronas de circonio, digamos que son muy bonitas, muy estéticas. Lo complicado es que los pacientes lo quieran pagar porque son coronitas muy caras. Y eso sería todo en cuanto a tratamiento de la caries dental. ¿Tienen alguna duda? ¿Nadie con dudas? No, doctora. Doctora. Ahora todo bien. Todo bien, muy bien. Entonces, chicos, yo los dejo. Solo les recuerdo que tienen entonces pendiente una tarea para esta semana, que es la de la hoja de ejercicios de IGDAS. Para los que tuvieron laboratorio, ya les recuerdo subir su documento PDF. Leslie. Buenas noches, doctora. Yo tengo una consulta, pero con respecto a la clase que usted subió. Ajá. Me surgió la duda de que si al clasificar las caries se hace con IGDAS y junto se va a clasificar con el ICCMS o es uno o es otro o cómo sería. Bueno, lo que pasa es que ICCMS e IGDAS, digamos que ICCMS es un documento que te ayuda, es como orientativo, ¿sí? Pero ICCMS incluye IGDAS, ¿sí? Entonces, en realidad, IGDAS es como decir, unir todo lo que tú ya viste en ICCMS. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, entonces, como les decía, el grupo número 1 que ya tuvo laboratorio tiene pendiente subir su PDF si alguien no lo ha subido. Todavía no he revisado si a todos lo subieron, ¿verdad? Adicionalmente, les voy a dejar ahí la clase pregrabada, complemento de hoy, que es de sellantes de fosas y fisuras y barniz florado, ¿sí? Es una clase bien básica también, pues ustedes llevan su clase de materiales dentales, ¿verdad? Pero, como siempre, orientado mucho a la odontopediatría, ¿sí? Así que espero que la vean, por favor, revisen su plataforma, como les decía a sus compañeros del grupo número 1 de laboratorio. Créanme que nosotros como catedráticos, al igual que ustedes, también hacemos un sobreesfuerzo. Yo trato de ponerles ahí anuncios, de hacerles sus clases bonitas para que sea una clase atractiva para ustedes. Entonces, no me decepcionen, por favor, vean sus clases y vayan repasando los temas también.
Adicionalmente, también ahí les dejo un diagrama de cajas de IGDAS que también les puede servir mucho como para ir resolviendo su hojita de ejercicio, ¿sí? Cualquier duda que tengan, como siempre, por favor, cuando vean su presentación, háganmelo saber o lo vemos en la próxima clase, como siempre, ¿sí? Yo no sé si me compartieron al fin las imágenes nada más. Doctora, sí se las compartí a su correo. Lo que pasa es que no pude compartirlas al Drive, al correo de la U.